La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Qué bueno que nos podemos encontrar una vez más acá en este espacio, Educando en Valores, gracias a la Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Hoy con un programa tipo resumen, un programa de recuento de lo que hemos pasado en este año 2023, de lo que hemos vivido y los temas que hemos tocado en este 2023. Un año muy interesante porque hemos vivido muchas cosas, muchos cambios, informaciones drásticas, cambios interesantes a nivel latinoamericano e internacional, muchos cambios en este 2023 y bueno, hoy vamos a tocar pues estos temitas relevantes de este programa, ¿no? en este año. Como siempre, nuestro querido hermano y amigo Jonathan Rodríguez, productor de este espacio, está también acompañándonos en este programa. ¿Cómo estás, Fran? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, así como tú apuntabas, a todas las personas que nos escuchan en vivo y las personas también que nos escuchan de forma diferida por el podcast. Queremos darle las gracias por estar en sintonía todo este año, dado que siempre su apoyo, su escucha atenta, también de vez en cuando su participación, o siempre su participación, hago la corrección, nos ayuda a nosotros siempre a poder motivarnos y a estar siempre prestos a buscar la mejor de las informaciones y los contenidos para ustedes. Asimismo, nosotros vamos a dar inicio, como siempre lo hacemos, poniéndonos en las manos de Dios. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque hemos completado este año, porque nos has permitido llegar hasta este punto, porque tú, Señor, siempre nos dices que tú eres el principio, eres el fin, el alfa y la omega. Ayúdanos a poder vivir este nuevo año 2024, así como tú lo quieres. Mejorar las cosas que no salieron bien en este año que recién termina. Continuar las cosas que salieron bien en este año y poder buscar nuevas oportunidades, nuevas fortalezas, crecimiento en este nuevo año, Señor. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que nos han dejado de forma física en este año. Señor, dales el descanso eterno. Señor, recíbelos en esa Jerusalén eterna. Te pedimos por todas las personas que han nacido en este año y las que vendrán en el próximo año. Ayúdanos a poder brindarles un mundo de amor, de fe, de esperanza, de caridad, así como tú lo quieres. A ti, Señor, te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores.
Señores, este 2023 fue un año desconcertante. Entre el encubrimiento de extraterrestres y representaciones de la IA, de la inteligencia artificial extrañas, el concepto de realidad se volvió confuso, ¿no? Pero la última edición de nuestro año, el programa dejó algo muy claro. No hay nada falso en el amor y la dedicación que le ponemos a este programa. Sí, Fran, y en este año, más que nunca, nuestros oyentes recurrieron a nuestro podcast. Queremos darle las gracias porque el apoyo ha ido creciendo poco a poco en esto del podcast. O sea que no solamente hay personas que nos escuchan en vivo, sino también que ha ido creciendo. Y muchos lo posicionaron dentro de sus favoritos en busca de información, educación, consuelo, inspiración y contexto, conexión, que eso es muy importante en nuestra vida. Nuestro 2023 es una celebración de mucho esfuerzo como creadores y los vínculos que desarrollamos con nuestros oyentes, pero también es una oportunidad para prepararnos para los desafíos que vendrán en el año 2024. Este año tratamos una diversidad de temas de las cuales queremos compartirles unos cuantos. Recuerden que si les interesan estos u otros más, pueden ir a nuestro podcast que está en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcasts, Google. Ahí puede usted encontrarnos como Educando en Valores. Vaya en este momento y haga como han hecho los demás, poner pues este podcast como favorito. Claro que sí, y queremos iniciar este resumen de este año 2023 allá por el mes de enero, donde nosotros para el viernes 13 de ese mes tratamos un tema sobre la educación híbrida. Para este programa contamos con la participación de nuestro colaborador Francisco Alberto Pérez Rodríguez, donde comentamos sobre la autonomía y el uso del celular como herramienta y no como una distracción. Escuchemos. En este mundo de la educación híbrida, ¿cuál es el rol del docente y de la escuela en este mundo de la educación híbrida? El rol no cambia mucho porque el rol del docente siempre tiene que ser el mismo, en el sentido de que el docente es la guía, el acompañante del proceso educativo. Y ahora con una educación híbrida, como te dije anteriormente, ese rol puede tomar más importancia y puede ser incluso hasta un poquito más fácil. Entonces el rol del docente, el rol de la escuela es precisamente seguir acompañando, guiando, verificando lo que los alumnos van haciendo con su aprendizaje previo que tienen, y dejar que, por ejemplo, el alumno pues descubra, que también es una de las ventajas que tiene la educación híbrida, que el alumno puede darse cuenta de sus propias capacidades y puede explorar nuevas capacidades fuera del aula, por ejemplo. Y ahí el maestro tiene que estar con el alumno para acompañarlo y decirle qué bien, qué bueno que descubriste esto, mira qué bien que tú sabes hacer esto, qué bueno. O decirle, no, mira, investiga un poquito más a fondo esto, que me parece que hay más datos, o hay un dato que está erróneo, vamos a ver cómo tratamos. Un proceso de enseñanza acompañado, que el alumno se sienta acompañado, no fiscalizado ni perseguido. Tiene que seguir siendo eso, el rol de la institución y también el rol del maestro. Oye, está muy bueno eso que tú dices, porque realmente esto de la educación híbrida virtual hace que el estudiante tenga libertad. Entonces, y se genera, me imagino, un esquema de pensamiento de que yo soy responsable de mi propio resultado, porque se daba igual. Yo pensaba cuando estudiaba en el colegio, yo pensaba como que yo sacaba buena nota yo tenía que estudiar para sacar buena nota para complacer a mami, por ejemplo,
a complacer a mi familia o a complacer a la institución, Exacto, claro. pero como que no me Sí, daba cuenta que eso era para mi bien, ¿no? Como que no hacía la introspección de que esto era para mi vida profesional, de que me estaba preparando, sino como que yo tenía que sacar buena nota, ¿no entiendes? Yo creo que esto trae, lo de la educación híbrida, trae como ese sentido de pertenencia, donde yo aquí me voy a esforzar para hacerlo bien y no tengo que tener, como tú dices, un fiscal atrás que me esté diciendo y que no me esté diciendo. Sin embargo, sentirme acompañado, sentirme guiado por ese docente, por la escuela. claro, esa es una también de las ventajas de la educación híbrida, la autonomía que Eso, puede tener el alumno en ese sentido. Claro que sí. sí, a ver. Bueno, el celular, entonces, ¿cómo podemos definir que es una herramienta o una distracción? O también es una distracción frente a toda esta situación. Porque la verdad que el celular inteligente, ¿no? El que todo el mundo actualmente usa, te da cierta opción para tú desviarte. ¿Cómo tú, como profesor, cómo tú puedes, vuelvo con la palabra que dijo ahorita, persuadir al estudiante de modo que no se distraiga y que el celular lo use como una herramienta, no como una distracción? Bueno, el celular, Francisco, es una herramienta que puede causar unos dolores de cabeza en la educación preuniversitaria. Pero mira, es una realidad el uso del celular es una realidad, porque el avance tecnológico y el uso de la tecnología nos han tenido que obligar a adaptar muchas cosas en el ámbito educativo. Y esto incluye el uso de los celulares, porque es que estos dispositivos son de mucha ayuda pues ya no son un simple teléfono. El celular solamente era para llamar para hacer una llamada telefónica. Ahora mismo los celulares van muchísimo más allá de una llamada telefónica. Ahora bien, tenemos que, tenemos que tener mucho cuidado al permitir el uso de los celulares hoy en día en los centros educativos, porque son un arma de doble filo, porque es que tienen muchas cosas, muchas utilidades. Pero esto también nos obliga a que tenemos que educar a nivel general en el uso de la tecnología, pero también tenemos que educar en el uso de los celulares, porque yo te hablé ahorita de que ya en las aulas están las pizarras digitales y las pizarras digitales tú las puedes conectar con un celular que trae un alumno y ahí tú puedes aprovechar para dar una excelente clase. Entonces, ¿prohibimos los celulares o no lo prohibimos? Es un dilema que hay hoy en día. Yo lo tengo en mis centros educativos y que incluso permito los celulares en ciertos momentos de clase. Sí, pero Pero yo ¿qué también, pasa? Nosotros, sí, no, que yo también te iba a decir que además de los celulares también hay herramientas tecnológicas. O sea, tú tienes, por ejemplo, una computadora. Porque, claro. claro, la bondad del celular es eso, es que tenemos todo en un móvil, en un dispositivo, lo tenemos todo. Pero partiendo de la idea de que es una educación y lo que se viene es a aprender, entonces utilizamos la computadora y el celular, entonces lo dejamos al lado. ¿Cómo estás resolviendo eso? Cuéntame. Lo que pasa es que lo que te estoy diciendo, tú a un alumno, por ejemplo, va a decir, ok, aquí no vamos a usar celular, vamos a usar la computadora, pero el alumno inteligentemente, como un nativo en la tecnología, dice, bueno, lo que yo voy a hacer es que voy a conectar mi celular a la computadora, pero mi celular puede estar en mi bolsillo, en mi mochila, y quién sabe si en mi casa, y yo tengo mi WhatsApp abierto, por ejemplo, en la computadora, Exacto, o lo exacto. tengo abierto en mi reloj inteligente que también tengo. Sí, ¿Tú me exacto. entiendes? Entonces también la escuela en ese sentido tiene que comenzar ya, si no la ha empezado esta tarde, a educar a los jóvenes en la responsabilidad del uso de la tecnología. Si yo Buenísimo. le digo a unos muchachos, yo les voy a permitir usar el celular aquí en la escuela, es para un fin. ¿Cuál es el fin ahora mismo? Que lo utilicemos para una clase, para un aprendizaje. Quizás estemos buscando un contenido que lo podemos buscar por el celular o quizás estemos haciendo un examen en el cual yo voy a usar el celular. Cuando terminemos de usar terminemos ese examen, por ejemplo, ya hay que guardar los celulares, no podemos tenerlo encima. ¿Tú me entiendes? Entonces hay que educar a los jóvenes, a los muchachos, para que puedan usar el celular en la escuela responsablemente y no se pongan a hacer otras cosas y no se pongan también, por ejemplo, a estar grabando a otro,
haciendo videos, haciendo esas cosas que hacen. Entonces, tenemos que educar a los muchachos para esto, porque es una realidad, es una realidad. Y también tecnológicamente hay muchas opciones. También hay muchas opciones que tú puedes, por ejemplo, instalar un sistema que te tumbe las señales, o bueno, qué sé yo, hay unas cuantas opciones que se pueden hacer, pero muy buena esta opinión. Como siempre, muy acertadas estas informaciones que nos trae Francisco Alberto. Igualmente como esta que traemos a continuación, que fue el 20 de enero, pues recibimos a nuestro querido colaborador también, Alcides Díaz Batista, con el tema el Día Nacional del Historiador, donde nos hace hincapié en el celo por la ética profesional del historiador y la responsabilidad de los historiadores en la interpretación, en la presentación, en la preservación y protección del patrimonio histórico y cultural de una sociedad. Hablamos de la moral, hablamos de la responsabilidad, hablamos del celo que puede tener un historiador cuando tiene en su mano un documento histórico. Eso quiere decir que si el historiador no es serio, no es moral, no es celoso, entonces no se sabe lo que va a pasar. Hoy, tú llegas al Archivo General de la Nación, pides un periódico y te puede muy fácil encontrar con un periódico mutilado porque a alguien que investigaba se le antojó ir allá, coger el periódico, sacarle el pedazo que le interesaba, llevárselo y dejar el periódico sin esa información. Pero recuerda que cuando tú cogiste ese pedazo del periódico para la información tuya, cuando tú lo miras por atrás, también tiene otra información de otra página también. Eso quiere decir que si a ti esa página de atrás no te interesó, pero a mí sí me súper interesó, entonces yo como investigador estoy jodido porque tú fuiste y la desbarataste. Entonces, ese historiador tiene que tener moral, respeto, celo por el documento. O sea, y además ser verídico, porque usted no se puede inventar cosas para hablar de historia, porque la distorsiona. Entonces, cuando usted va ahora mismo, tú vas al Archivo General de la Nación, en principio te dan unos guantes y te dan una mascarilla, porque esos documentos, por ejemplo, en el mismo caso mío, yo tuve que hacer clínicas, hospitales y todo el tipo de cosas, porque encontrarme con un documento que firmara Juan Pablo Duarte, o sea, no que alguien dijo, sino el documento que él firmó, el documento que firmó, que todavía hasta el olor del tabaco que ellos fumaban está impreso en esos documentos. Eso te lleva entonces a enfermarte, a que te dé una gripe, que te dé una cosa y tú tienes que ir para eso. Yo tuve que pasar por todos esos procesos, pero yo fui bien cuidadoso en que el documento que yo tocaba, que muchas veces se destruían fácilmente si tú no lo sabías manejar, tenía que cogerse eso con muchísimo cariño, muchísimo amor, para que cuando tú manejaras la página, esa página no se te destruyera y la información con ella también. Entonces, el historiador, el investigador histórico, tiene que saber que ese documento que él va a ver, porque es un investigador histórico, no está hablando de presente. Entonces, esa historia puede comenzar 500 años atrás. Y entonces esos documentos de 500 años atrás, nada más tú los soplas y se desvanecen. Entonces, todo eso hay que tener demasiado cuidado para tratar el documento. Pero más que eso, gracias a que en el Archivo General de la Nación ya hay 12 años más de digitalizar documentos con equipos sofisticados. Entonces, gracias a eso, porque el documento digital, pues no parece dañarse. Pero déjeme decirle algo. Nosotros tenemos un asunto educativo. Hoy permitimos que un niño entre a una escuela con un celular y entonces cuando el profesor le dice, vamos a hablar de América, y el muchachito abre el celular y se sabe todo. Pero si usted le quita el celular, ese muchachito no sabe nada. Eso quiere decir que el documento principal es una base de conocimiento. Y si hubiera aquí un blackout en la Tierra en que todo se apagara, ¿qué tenemos? Absolutamente nada. Por tanto, esos documentos, a pesar de que se digitalizan, se guardan para que tú puedas ver que ese documento digitalizado lo que te da es rapidez,
y tecnología para que tú puedas tener con mayor rapidez la información que buscas. Pero el documento en sí es un documento de amor, es un documento patriótico, es un documento que tú cuidas como te cuidas a ti mismo, si es que te amas. Porque si no te amas, no te cuidas, pero es eso. Entonces, eso es la base principal que tiene que tener el investigador. Celo, honradez, amor por los documentos, porque si usted no tiene amor por los documentos, no se mete en eso, usted va a terminar desbaratando muchas cosas. Entonces eso es parte, Jonathan, de lo que el investigador tiene que tener como prontuario. Buenísimo. A ver, sabemos que la historia conlleva mucha lectura y, sin lugar a dudas, nuestras generaciones actuales, pues lamentablemente no se ha hecho un esfuerzo para que la juventud, una generación más joven, ame, apoye. Lo digo a grosso modo, porque sí hay personas que les gustan y gustan de la lectura y lo hacen, pero ¿cómo se puede presentar de manera efectiva la historia a estas nuevas generaciones? O sea, ¿cuál es el papel de los historiadores en la interpretación y presentación de la historia a las nuevas generaciones? Sí, hablar de historia ha sido lindo. Mira, el problema de la lectura, y vamos a ponernos en la República Dominicana. La República Dominicana no lee. Nosotros somos 10 millones de personas. 10 millones de personas. Y todos los periódicos juntos no hacen 500,000 de tiradas. Entonces, dime los números. Entonces, este es un pueblo que la educación está en los últimos niveles del registro mundial, porque verdaderamente nuestra educación no tiene clase. O sea, no tiene efectividad. Y te puede encontrar a un ingeniero diciéndote pendejadas que tú dices, ¿de dónde le sacó este burro esa información? ¿Por qué? Porque tiene una laguna educativa. Entonces, cuando nosotros vemos a los historiadores o los escritores, son personas que tienen un ego alto, en que consideran que se conocen el diccionario, que van a un diccionario a buscar palabras reinventadas para ponerla en sus obras, para que digan que es un intelectual. Y eso conlleva entonces que el que lo lee no entiende. Entonces la culpa somos de nosotros, que cuando escribimos una obra, la escribimos para un ego personal, porque yo quiero hacer esa obra, pero no pensamos en quién va a leer la obra. Por eso hemos tenido muchos lugares. Por ejemplo, hay una obra que se llama Los Carpinteros, que para tú encontrar un tema, la definición de un tema tienes que leer más de 100 páginas de inventos y de palabrería y de ciertas cosas que tú no terminas leyendo el libro y terminas tirándolo. Entonces, los jóvenes que necesitan dinámica, porque tampoco ellos vienen con una laguna educativa. El profesor de hoy no tiene capacidad, y esto lo voy a decir de una manera que pudiera ofender a muchos, pero yo me atrevo a aportar que nosotros cogemos y hacemos un examen de tercer curso, y más del 70% de los profesores dominicanos no pasan el tercer curso de la primaria, porque no tienen redacción, no tienen lenguaje, no tienen historia, no tienen nada. Inclusive también tienen un teléfono y son entonces, ¿cómo se llama? No conocen el teléfono, solamente lo usan para llamar. Y ponen a los muchachos a que le busquen información. Entonces esa obra, si no está hecha para ese joven y si no está hecha en palabras llanas, entonces no le va a interesar. Lo va a votar, se cansa, se harta de eso. Y nuestros historiadores han cometido ese grave error. Por eso te digo que las obras de Roberto se van de una vez, porque son de fácil lectura. Pero cuando tú tienes que entrarle al ego de un historiador, para no mencionar nombre cualquiera, que te hace una obra y que dentro de la obra tienes palabras que ni él mismo sabe qué son. Por ejemplo, Juan Bosch dijo que el dominicano no usa 70 palabras del diccionario, es el máximo de lo que usan los dominicanos.
incluyendo los intelectuales. Eso quiere decir que de esas 70 palabras, la gente se inventa todas las otras. Van al diccionario, la buscan, van allá que dame lo que es lo genérico y ponme esa, y te dice 10 palabras, ponme esa y pónmela ahí, porque significa lo mismo. Wow, entonces pero toda esta información... ¿Qué realidad, Alcides, tú estás diciendo? Y eso ocurre mucho más en las zonas urbanas, rurales, o sea, de clase baja. Es impresionante cómo, y lo impresionante es cómo llega y cómo se propaga esa mala palabra. Y llega hasta los estratos más altos sociales. Es impresionante, claro. Es impresionante eso. Te interrumpo y adelante. No me interrumpe. Eso es una dinámica precisamente porque para los jóvenes, y eso es un grave problema gigante, gigante que los políticos no están entendiendo, porque lo que le estamos creando a los que vienen, lo estamos creando el futuro, es un grupo de profesionales inorgánicos que no saben absolutamente nada, porque todo se lo metieron en un celular, se lo pasaron a un profesor que tampoco sabía nada y dijo que estaba bien. Voy a pedirme unos minutos para hacer esta reflexión. Estando yo dando una charla en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una charla sobre comunicación, y yo le decía que que el comunicador, el periodista, era la profesión más importante de todas las profesiones, porque tenía que tener un conocimiento global. Porque si yo no tenía que ser médico para hacer una operación, pero yo tenía que saber cómo el médico hace una operación. Porque si yo no sé de qué vamos a hablar cuando hablamos de que hay que extirpar el pulmón, y yo no sé de eso, ¿qué le digo a la gente? ¿Cómo le pregunto? ¿Y qué es eso? Entonces yo tengo que saber que ese doctor es un cirujano y que el cirujano hace tal cosa. El constructor, yo tengo que saber lo que hace. Yo no tengo que poner blog, ni hacer varilla, ni poner nada, pero yo tengo que saber cómo se hace. Entonces el periodista, para tener un contexto del conocimiento, tiene que conocer todo. Entonces yo le decía, lean, porque el periodista solamente necesita leer y escuchar y tener en su adentro, o sea, la responsabilidad de la verdad. Sí, sí. Y yo le decía, lean cualquier cosa. Lean a Agatha Christie. Y había una muchacha que fue reina de belleza, estamos hablando de Kimberly, que fue reina de belleza nacional, y ella me dice a mí, pero profe, pero Agatha Christie era una novela. Y yo le dije, claro que era una novela, pero léela para que tú veas la trama que hay dentro de esa novela, que te va a abrir el cerebro entero y no va a tener que ir años a una escuela para conocer como comunicadora, para conocer verdaderamente todas las cosas que se arman dentro de lo que es el rosario de la comunicación. Entonces, toda esa parte, esto es elemental. La educación de nosotros no tiene futuro. El sistema nacional dominicano ha permitido ingresar la parte digital porque es obligatorio, porque la globalización está ahí, pero no ha preparado ni a profesores ni nada. Pues yo no puedo permitir que un estudiante de un tercer grado, un niño, venga a mi sala con un celular en la mano para decirme una jodienda que yo pregunto, que él se la pregunta a Google, que Google le da la información, pero que no se le queda nada en la cabeza a ese muchacho. Y ese es el gran daño que le estamos haciendo a la educación del futuro. Por eso nuestra educación no sirve para nada. Por eso cuando usted pone a escribir a un joven, no sabe escribir apenas su nombre, un garabato lo que hace. Pues no vale cuál escribir. Todo es en un celular. Entonces, pero miren, eso no pasa en los Estados Unidos, eso no pasa en la Unión Soviética, eso no pasa en China. En China, el que vaya con un celular a la escuela le arranca la cabeza. Entonces, pero aquí no, aquí es cualquier cosa. Y aquí el presidente, y que me perdone mi presidente, el presidente de los dominicanos, el presidente no está interesado si el niño del barrio o el qué sé yo qué, sabe. ¿Por qué?
Porque el rico va a su escuela y el rico se educa, porque al rico no le permiten que usted entre con un celular a un colegio de eso, usted tiene que pagar, ni nada de eso, usted tiene que aprender. Y cuando usted termina de ahí, usted es un profesional completo. Y cuando usted va a la gran cantidad de gente, entonces ahí tenemos problemas del carajo. Y esas son las responsabilidades que tenemos nosotros del presente. O sea, crear un futuro que prácticamente es inorgánico. Usted va a ver un ingeniero que le puede leer un plano, pero no se lo puede hacer. Porque la mano no tiene dinámica para poder. Antes tú querías hacer un diploma, iba donde un pendolite que te hacía el diploma y él te la pintaba. No, tú no necesitas ahora porque lo metí a la computadora y la computadora te lo hace mejor que él. Pero ahora estamos perdiendo a esa gente. Y esa educación es la que ha hecho que la educación dominicana sea de las más malas del mundo. Muy interesante este contenido sobre el Día Nacional del Historiador. Recordamos con mucha complacencia esa intervención de nuestro querido hermano Arcides y ayuda realmente todo esto a nosotros poder buscar también el sentido que tiene que ver con la historia. Brincamos entonces al mes de febrero, donde el viernes 2 interactuamos con una inteligencia artificial, la cual nos presentó el tema que nosotros íbamos a referirnos, referentes también a esto, a la inteligencia artificial. Entonces, donde nosotros ahí pudimos conversar con el ingeniero Ángel Giovanni Ortiz Mejía. En esa ocasión le preguntamos en qué formas la inteligencia artificial está cambiando la manera en que los estudiantes aprenden y los profesores enseñan, y qué desafíos y oportunidades presenta el uso de la inteligencia artificial en la educación y cómo se están abordando estos desafíos y aprovechando estas oportunidades. Escuchemos a la inteligencia artificial primero y luego al ingeniero Ángel Giovanni Ortiz. Soy una voz generada por medio de inteligencia artificial. Les voy a hacer la introducción al tema de esta semana. Gracias Francisco y Jonathan por darme esta oportunidad. Inteligencia artificial, IA, es un campo de informática que busca simular inteligencia humana mediante algoritmos y técnicas. La IA tiene impactos significativos en muchos campos, incluyendo robótica, medicina, finanzas y fabricación. La IA se basa en la idea de que una máquina puede ser programada para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como la toma de decisiones, el aprendizaje, el reconocimiento de patrones y la comprensión del lenguaje. Sin embargo, también plantea preocupaciones éticas y sociales como la pérdida de empleos y la privacidad de datos. La IA requiere una gran cantidad de datos para funcionar de manera efectiva, lo que plantea preocupaciones sobre la manipulación y el uso indebido de la información personal. Es importante continuar investigando y regulando el desarrollo de la IA para garantizar su uso responsable y ético. Educando en valores. En la educación, ¿qué está pasando? Que hoy por hoy, todas estas bases de datos de conocimiento que de alguna manera las alimentamos entre todos, sea enviando un correo electrónico con algún contenido, en conversaciones, en chats, en conversaciones de nota de voz e incluso en llamadas telefónicas servidas de gratis por todas estas plataformas. Lo que estamos haciendo es contribuyendo a toda esa base de datos de conocimiento. Incluso todos habrán escuchado hoy por hoy la famosa plataforma ChatGTP o OpenIA.org, como se llama el dominio, el servidor donde está reposándose esta inteligencia artificial a modo de un chat automatizado. Esa base de datos por años venía alimentándose de correos que tenían contenido de trabajo, de información de coordinación de reuniones, de muchísimas informaciones que se fue alimentando. Y hoy por hoy ya uno puede entrar a esta plataforma y decirle literalmente una instrucción de un trabajo educativo
y esta plataforma es capaz de crear ese documento resultado y entregarlo. El gran reto es ahora, no es la investigación como tal, porque prácticamente todo está sobre la mesa. Ahora es que esa investigación dé otro paso al frente, diferente, más agresivo, que los profesores puedan llevar a los muchachos a desarrollar su capacidad de análisis. Porque si nos limitamos a investiguen, traigan por escrito, ya los muchachos no tienen que hacer ningún desarrollo mental, no tienen que desarrollar su capacidad de creatividad y de inventiva, porque prácticamente la red tiene todo. En este mismo mes contamos con la participación de Camil Meléndez, Isabela Familia, Emir Larrache y Douglas Santana, estos estudiantes de quinto de bachillerato, estudiantes de educación técnico profesional en la modalidad de las comunicaciones pertenecientes al Instituto San Juan Bautista, donde debido a la cercanía de la festividad del Día del Estudiante, pues conversamos sobre quién te inspira y te ayuda en tu camino como estudiante. Es una pregunta bastante difícil porque hay que retrasarse muy atrás para ver qué nos motivó a nosotros a avanzar y a continuar con nuestra carrera en el técnico profesional. Pero yo creo que es en sí eso, la comunicación, el poder saber comunicarse correctamente con las personas, estar en el ambiente, ser una persona agradable, tener buen manejo al micrófono y también delante de las cámaras. Yo creo que es a mí lo que más me motiva personalmente. Bueno, uno siempre desde pequeño tiene sus sueños. Yo nunca vi esto como algo en lo que yo pudiera vivir desde pequeño, entonces no puedo decir claramente algo que me haya motivado a esto, pero yo creo que es más por impulso y porque me gusta que yo me he centrado en este ámbito de la locución, la comunicación y el técnico profesional. Sí, a mí lo que más me motivó realmente no fueron las personas, sino el deseo de ser diferente, el deseo de tomar riesgos, de hacer cosas que no todo el mundo haría, y especialmente las personas que estuvieron ahí en todo momento. Y no tan solo que estuvieran ahí en todo momento, sino que desde un principio me ayudaron, me dijeron que se podía, porque hay veces que nosotros pensamos que no se puede, que por más, o sea, vemos las cosas desde un punto tan difícil y tan complicado, que decimos, ay no, eso no vale la pena, pero la verdad es que tomar riesgos sí vale la pena, y eso es algo que aprendí propiamente de mi profesor Gustavo Rodríguez. Yo comparto mi respuesta con mi compañera Camil, y es que yo vi el técnico como un reto, porque la verdad si yo hablara como yo de hace 3 o 4 años seríamos personas totalmente distintas, porque el técnico, o sea, para mí cambia mucho. Entonces lo que más me motiva es yo misma, o sea, asumir este reto. Y tú misma, que nos acabas de hablar, para ti, ¿cuál sería el reto más grande? Vamos a suponer que ya tú sales del bachillerato, vas a la universidad, como ustedes citaban ahorita. ¿Cuál sería para ti como el reto más grande y en el que tú crees que tú tienes todas las fortalezas para enfrentarte? Por ejemplo, que te digan, mira, nosotros queremos que tú vayas a un país y nos hagas un reportaje de tal o cual cosa, o queremos que tú seas la persona encargada de la conducción de tal programa. ¿Tú asumirías ese reto si fuese uno de los más grandes para ti o no? Yo sí los asumiría, claro. Sí. ¿Por qué lo harías? Bueno, porque, o sea, como ya había dicho desde un principio, es un reto, o sea, es un reto que yo estoy asumiendo, y la verdad es que me está gustando muchísimo, y también me gusta expresarle e informarle a los demás. Excelente. Y demostrarle lo que yo puedo hacer. Excelente, muy bien. Y dentro de todo esto, creo que se puede concatenar también esta pregunta. ¿Cuáles son sus metas a corto y largo plazo en torno
si quieren seguir con esta carrera o están pensando en otra, porque también la comunicación les abre la puerta a otras carreras. ¿Cuáles serían hasta el momento, sus metas a corto y largo plazo? Bueno, es una pregunta interesante porque el técnico profesional, aunque parece que los que estuvimos aquí vamos a locución y a periodismo, casi todos, y a estudiar cine, pues no es así. Yo soy un ejemplo de ello. A mí me gustaría estudiar Derecho y el técnico profesional nos ayuda muchísimo en el área de locución para personas que se manejan en el medio, como son los abogados. Y mis metas a corto plazo no puedo decir que son otras que terminar mi estadía en el instituto con las más altas notas y poder graduarme meritorio, y que cuando digan mi nombre sea uno de los primeros en estar ahí en ese podio dando el discurso junto a mis compañeros, y luego más a futuro conseguir una beca universitaria. Sí, es verdad que esta área del técnico profesional nos da más oportunidades de trabajo y de qué estudiar, nos enseña más cosas y nos abre más puertas, pero yo aún no me he decidido 100% en qué yo voy a hacer más adelante, porque hay demasiadas cosas que me gustan. Ya lo he dicho antes, que me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho dibujar, diseñar y muchas otras cosas más. Al igual que mi compañero Emir, yo también estoy interesada en muchas cosas, pero lo que sí tengo planeado a largo plazo, es estudiar dirección cinematográfica, ya que aunque puede ser un reto bastante difícil, es algo que quiero lograr, ya que estoy sumamente interesada en impartir algo diferente, es decir, a que con cada obra audiovisual pues que yo produzca o dirija, quiero impactar a la sociedad con esto, quiero que la sociedad cambie con esto. Yo, pues bueno, la verdad es que tengo muchas cosas en mente, pero algo de lo que sí estoy segura es que quiero estudiar algo que tenga que se relacione con comunicación o con cine, porque es algo que antes me llamaba como que la atención, pero como que leve, pero ahora que he estado como que más metida en eso del técnico, como que me está llamando más. Educando en valores. Y dentro de este mes de febrero también vimos un tema muy pero muy interesante, que es el Día Mundial del Pensamiento Scout, donde estuvo conversando con nosotros una invitada, una amiga también muy especial, Penélope Cisnero, sobre sus motivaciones y experiencias en este movimiento y algunas razones por la cual se mantiene vigente hoy en día. Adelante, este programa del Día Mundial del Pensamiento Scout. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Dónde tú puedes decir o en qué momento fue que tú dijiste, no, esta es mi pasión, como tú iniciaste diciendo, esto es mi pasión? ¿Qué fue lo que tú encontraste aquí en el movimiento Scout que le dice que a Penélope que no se sale de ahí y que muere ahí? Bueno, en mi experiencia personal, creo que yo descubrí mi amor por el movimiento Scout a través del servicio, a través de las acciones del servicio. Y de hecho te puedo decir, yo no sería la misma Penélope que yo soy hoy día si no fuera por el movimiento Scout. Porque el movimiento Scout no solamente ¿A qué edad entraste? A los 11 años. A los 11 años. Mi hermana menor, la del medio, entró primero que yo por unos meses y yo la veía, me acuerdo, desde la ventana, pasándola tan bien que yo dije, yo tengo que ir para allá. Entonces me uní y a partir de eso nunca he dejado de participar en el movimiento Scout, pero para mí fue que a través del movimiento Scout yo no descubrí solamente mi amor por el servicio, por servir a los demás. También descubrí, por ejemplo, que me apasiona mucho la educación, ayudar a otros a que aprendan. Y también descubrí, hasta decidí mi carrera gracias al movimiento Scout, porque con todo esto que aprendí sobre mi amor por el servicio, mi amor por la educación, elegí mi carrera, que es la psicología clínica. Y te puedo decir que fue gracias al movimiento Scout que yo pude descubrir esas cualidades.
y además mucha de mi experiencia profesional, mucha de mi experiencia personal, yo la he adquirido a través del movimiento Scout, porque también me ha dado la oportunidad de participar en entrenamientos, en talleres, en experiencias laborales fuera del país inclusive, que han formado la Penélope profesional que yo soy hoy también. Wow, impresionante. Y me va a perdonar Jonathan, porque voy a hacerle otra pregunta, porque la verdad es muy, a mí me interesa bastante este movimiento. A ver, y tú que estás viendo una sociedad hoy con pocos valores, recientemente vimos el caso de la joven y su relación con el profesor, no vamos a abundar en ello, todo el mundo conoce el caso, apenas 16 años y mira el resultado. Entonces, viendo estas cosas y las que han pasado, ¿no? Y quizá la falta de familia, o sea, ¿cómo tú ves la juventud actual y cómo tú crees que puede mejorar y si es el movimiento Scout un aliado para esa mejora? ¿Y cómo tú ves actualmente la familia hoy en día? ¿Qué representa, esa es la pregunta que tenía era esa, qué representa la familia para el movimiento Scout? Además que hay un tipo de familiaridad dentro de ahí. Así es, como dices, Fran, y yo podría decir que según lo que yo he podido percibir, las familias y los jóvenes, la sociedad en general hoy día está enfrentando muchos retos. Si bien nosotros tenemos muchas más oportunidades que antes, asimismo han aumentado los retos que enfrentamos como jóvenes. También estamos más expuestos a peligros, estamos más expuestos a situaciones no cómodas o no saludables. Entonces, ¿qué ofrece el movimiento Scout? Yo podría decir que ofrece un espacio seguro. Nosotros, por ejemplo, en reuniones Scout podemos reflexionar sobre el tema de la joven, que es muy lamentable. Y los jóvenes no solamente reflexionan de esta situación, no solamente conocen los hechos de esta situación, sino que tienen la oportunidad dentro de nuestras reuniones de analizarla, emitir una opinión y promover oportunidades de mejora, promover cambios, porque ya tal vez no podemos cambiar lo que ya pasó, pero sí podemos evitar que pase tal vez con nuestro compañero, con nuestro amiguito, con nuestro familiar en el futuro. Entonces el movimiento Scout es un movimiento educativo, es el mayor movimiento educativo juvenil en el mundo y promueve ese espacio para que los jóvenes no sean solamente espectadores de lo que pasa, sino que sean generadores de cambio y que puedan promover soluciones. Seguimos en el mes de la mujer y otra gran mujer que nos acompañó para ver el tema de la educación en valores fue, para este fin, Sor Ana Julia Suriel, la cual nos ayudó a reflexionar sobre lo que nos motiva a trabajar para una educación en valores. Dado que este programa se llama Educando en Valores, quisimos comenzar pues a escudriñar un poquito en lo que es la educación en valores, no solamente por decirlo, sino cómo practicarlo. Escuchemos esto que conversamos con Sor Ana Julia Suriel. Que los valores es por muestra, es por modelo, por modelaje que se adquiere o se propaga de un ser a otro ser. Pero ¿qué pasa cuando los valores no se cumplen en una sociedad? ¿Qué pasa cuando no hay una capacidad de acción en cuanto a valores de la sociedad en común? ¿Usted cree necesario el tema de una fuerza social para que se cumplan los valores? ¿O cómo pudiera usted presentarnos una opción de cómo enaltecer entonces ya en los valores donde no se cumplen o donde quizás no se conocen? Sí, lo primero es que cuando un valor no se da, es sustituido o por otro valor o por un antivalor. Es decir, si no se da una situación de paz en una resolución de un conflicto, por ejemplo, pues o viene la violencia o
ese valor es sustituido por otro valor. Pero regularmente cuando no se da un valor en la sociedad, lo que sucede es que se da un antivalor. Es decir, los valores cuando no se dan, en esa sociedad queda un vacío, y regularmente ese vacío es completado por un antivalor. Realmente la pregunta que me haces es la cuestión prioritaria de la educación en valores. ¿Cómo ayudar a nuestras sociedades a que pues asuman valores? Lo primero, sí, ¿cómo ayudar a las sociedades a que asuman valores? Porque incluso nosotros decimos en nuestro país es que los valores se están perdiendo. Y yo siempre digo, no es que se están perdiendo, es que se están sustituyendo. Se están sustituyendo por prácticas, por acciones que se quieren imponer como valores. Se quieren imponer como valores, pero no necesariamente son valores. Por eso te decía que cuando un valor se sustituye, entonces o se sustituye por otro valor o regularmente por un antivalor. Y en este caso, yo creo que nuestras sociedades, ante todo, debemos volver a la reflexión. ¿Y cómo? A través de todos los que nos dedicamos a formar. Yo creo que también en las instituciones, en las organizaciones, en las iglesias, todos aquellos entes sociales que nos dedicamos a formar, diga cierto o no, pero yo creo que también hemos tenido la culpa en el declive de los valores o en la desaparición de algunos valores, porque o nos hemos descuidado en esa formación en valores, o hemos permitido que unos valores sean sustituidos por otras acciones que se nos quieren imponer como valores. Ha faltado quizás un poco de valentía en las instituciones formadoras. Te pongo el ejemplo. En el manual de convivencia que se utiliza en el sistema educativo, pues tanto privado como público, se han obviado, mejor dicho, algunos valores que para nosotros eran indiscutibles. Por ejemplo, el valor del respeto al maestro. Pero ¿con qué se ha sustituido ese valor del respeto al maestro? Se ha sustituido con otra cosa que nosotros sabemos y entendemos que es un valor, pero que en este caso no se ha colocado en el lugar en que debe colocarse. ¿Y cuál es? El derecho del niño. Ciertamente hay el respeto por el docente y hay también el valor del respeto por el niño. El derecho del niño, ciertamente que los dos son valores, pero ¿qué ha pasado? Que se ha querido sobreponer uno por encima de otro. Y esto pasa cuando nosotros queremos sobreponer un valor por encima de otro. Entonces se puede dar lo que es se puede invertir el valor, y uno de los dos valores pues va a sobreponerse sobre otro y va a obstaculizar, va a crear un conflicto de valores, lo que nosotros llamamos un conflicto de valores. Dos valores que son imperantes, pero que hay que ver cuál de los dos va primero. Entonces, en ese sentido, no creo que tengamos que utilizar la fuerza para imponer valores, tanto a nivel, por ejemplo, de lo que son las instancias del orden de nuestro país, no, ni tampoco las escuelas. Los valores nunca se imponen, nunca. Cuando tú impones un valor, es posible que la persona que es receptiva a ese valor haga lo que tú dices, hasta que tú lo ves, pero cuando tú no lo veas, él hace lo que quiere. Por eso digo que el valor se modela,
También el valor se adquiere por convicción. ¿Y qué significa eso? Que cuando nosotros estamos en un ambiente donde se practica regularmente un valor, la persona lo va asumiendo, pero también la persona lo asume cuando lo escucha. Por eso los medios de comunicación son tan importantes, tanto los radiales como los televisivos, las redes sociales, porque también lo que tú escuchas mucho lo vas asimilando como un valor y lo vas también poniendo en práctica. Por eso los comerciales son tan impactantes, porque lo que la gente escucha y ve, claro, es lo que pone en práctica. Sí, por supuesto. No, y más cuando es tan llamativo y cuando tú lo tienes a la mano, que por ejemplo tú lo puedes repetir 1000 veces. En dado caso, estamos hablando de un dispositivo celular, donde una persona recibe una información y tiene un contacto tan cercano a ella. Le modifica su conducta, definitivamente. Así es. Y realmente ustedes que están en los medios de comunicación saben muy bien que las grandes ofertas publicitarias se logran con una, vamos a decir, lo que nosotros llamamos, el público en general, un lavado de cerebro de la gente. Seguro. Claro, cómo la gente corre al supermercado a comprar un producto cuando lo escucha mucho. Entonces, eso mismo pasa con los valores. Eso nos ha faltado también, que nuestra sociedad, en lugar de... hay un autor que ahora no recuerdo, que expresa que tú potencias lo que resaltas. Es decir, si tú resaltas mucho alguna acción mala, pues tú estás ayudando a que la gente pues vuelva y emita esa acción negativa. Si tú resaltas una acción buena, tú estás colaborando para que la gente emita esa acción buena. Resalto lo que yo resalto es lo que hago que la persona pues practique, que viva, que quiera hacer. Esto es casi hasta comercial, que los valores en este sentido, mientras más si tú modelas un antivalor y lo publicas y lo exaltas y lo transmites y hablas de él, pues, y eso ustedes lo ven cuando sucede un hecho que para nosotros puede ser negativo, un antivalor, pues se resalta tanto el hecho que a los 2 o 3 días salen uno y sale otro y sale otro y sale otro. ¿Por qué? Porque cierto. Tú aumentas lo que resaltas. Buenísima frase. Sí, y lamentablemente las malas noticias, lo negativo es lo que llama la atención, lo que realmente es bueno no es tan llamativo, no llama la atención, la gente pues no le atrae el ver las cosas buenas, y por eso vemos que la mayoría de los medios de comunicación son muy amarillistas y solamente resaltan lo malo, y lo malo se va convirtiendo en lo bueno. Así es. Tanto así que hasta en el cine últimamente estamos viendo que hemos pasado de tener el héroe ideal, de tener de retratar al héroe ideal, a llevarlo a traer villanos, como que hay un punto medio. El villano no es tan malo, realmente él es malo, pero podemos ver lo bueno que tiene, que por un lado puede ser bueno, pero por otro lado al final es un villano. O sea, como tú retratas algo que tú siempre lo has pintado como malo, ahora no es tan malo. Sí, justamente esa ha sido una de lo que yo les decía anteriormente, ¿qué ha pasado con esta crisis de valores que tenemos en la sociedad? Y es que justamente se han yuxtapuesto unos valores con otros, es decir, te decimos que esto que parece un antivalor, no, mira, esto es un valor. Él es malo, pero fíjate que tiene esto bueno.
Él es un ladrón, pero mira que hace esto. Entonces hay una confusión tan grande que la gente no sabe ahora ya qué es un valor y qué no es un valor. No, y ni hablar de, por ejemplo, cuando estamos con personas que defienden una ideología que Así va en contra de lo que es lo natural. O sea, es impresionante cómo, claramente lo que usted dice, cómo se cambian los valores. Ah, no, pero puede ser papá y papá, porque son Así personas es. que aman. Exacto. Y ahí tergiversan lo que es el amor, lo que es la acción de amar y lo que es la familia. Se tergiversa. Ciertamente, y se crea, fíjate que es una persuasión. ¿Por dónde comienzan aquellos que quieren tergiversar los valores, que quieren imponernos otros valores que para ellos son valores, pero más bien que son ideologías? ¿Por dónde comienzan? Por los niños. Por la familia, exacto, por los niños. Por los niños, por la familia, por la escuela, por los grados primarios, por los libros, porque son visuales. Entonces, es la forma en que la sociedad va también y detrás de la imposición de ideologías que comportan supuestos valores, entre comillas, pues también hay toda una intención, y lo sabemos, ¿verdad? Hay una intención oculta que es un cambio del paradigma social. Quizás el paradigma social que tenemos hoy, por ejemplo, en nuestra sociedad dominicana, es un paradigma clásico, una sociedad clásica, como dicen los progres, una sociedad que ya está obsoleta, que es muy moralista. Sin embargo, detrás de esos paradigmas que quieren y que quizás dicen ellos que obstaculiza el progreso de los pueblos, hay otras intenciones que son meramente ni siquiera humanas. Quizás están rayando quizás más hacia lo comercial, hacia lo que es materialista, el materialismo, ¿verdad? Y acuérdate que los valores están suplantados en una plataforma ideológica, o mejor dicho, una corriente humanista. Es decir, los valores ¿de dónde parten? Del humanismo cristiano y de un humanismo también que inició muchas décadas antes y muchos miles de años antes del cristianismo, que tuvo que ver con toda esa corriente filosófica de nuestros grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, que desde donde parte esa concepción de valores y que luego también incluso son asumidas por la sociedad, por las sociedades cristianas, por las culturas cristianas. Pero nosotros, por ejemplo, ¿dónde ponemos el fundamento de los valores? Ahí, en ese evangelio que nos trajo Jesús y que justamente nos habla de esos grandes valores que también nos presentaron en épocas anteriores otros grandes filósofos humanistas, y que realmente no son teorías, son experiencias, son vivencias, no son solo paradigmas ideológicos como por ejemplo hoy todas estas ideologías que nos quieren mostrar otro tipo de valores según esas concepciones, pero que realmente degradan al ser humano, donde están fundamentados precisamente los valores. Porque ¿de qué vale una sociedad si los valores no nos ayudan, si nuestras acciones, nuestro accionar no nos ayuda a ser más personas? La verdad, Frank, que hemos vivido un año fantástico, un muy lindo año aquí en el programa Educando en Valores, y realmente hay que darle las gracias a Dios y hay que darle las gracias a las personas que nos escuchan cada semana. Así mismo es, de verdad que sí. Sin ustedes, pues este programa no sería igual. Igualmente agradecemos a la Vicaría Episcopal de Educación, que pues apoya
este espacio para que llegue a todos ustedes y pues recordar que esta Vicaría Episcopal de Educación también está al servicio de todas las personas aquí en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Bueno, a todos ustedes les queremos desear una feliz Navidad y también un grandioso 2024 y esperamos encontrarnos ya el próximo año pues con todas las energías, con todas las fuerzas y que de verdad el nuevo año traiga prosperidad, amor y fe a cada persona, a cada familia. Así mismo es. Muchas felicidades y que Dios bendiga a toda la audiencia, especialmente aquellos pues que están pues con una necesidad, alguna situación física, emocional, mental, pues que Dios pues conceda la paz, conceda pues armonía, gracia en cada una de esas personas. Muchas bendiciones y será hasta la próxima. Bye bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.